¿Qué es lo que, qué es lo que vamos a hacer? Vamos a terminar de colocarle sombras a esta persona y ajustar la luz para que realmente se sienta dentro de la fotografía. Hasta ahorita solo, hemos incorporado la persona, se siente dentro de la perspectiva porque pusimos la línea de horizonte y todas las personas están en la misma altura por la línea de horizonte, es decir, se sienten geométricamente dentro del render, pero ahora vamos a meterlo. Vamos a trabajar solo con la primera persona, vamos a apagar los otros dos layers, vamos a quedarnos con esta persona solamente, ¿sí? Apaguen las otras personas y a esta persona vamos a cambiarle el nombre a la capa. Vamos a dar doble clic sobre el nombre de la capa y le vamos a poner tal cual persona. Persona 1 para estarla identificando siempre. ¿Listas? Sí. Vamos a acercarnos, vamos a trabajar cerca en un zoom de la persona. Ahí está, más o menos. Y una regla básica de iluminación, por así decirlo. Y esta regla va a aplicar también en 3D Studio. Y siempre, todos los objetos, personas, todas las cosas que estén en una fotografía, tienen dos tipos de sombra. Una es la sombra directa y otra es la sombra difusa. Y de hecho siempre existe eso y a lo mejor nunca nos hemos dado cuenta de ello, pero siempre existe esta sombra, estas dos sombras. ¿Cuál es la sombra directa? Bueno, como aquí en este objeto, vemos que aquí está una sombra directa. Ay, perdón, déjenme. Siempre hace esto. Ahí está. Ahora sí, sí. Esta sombra, que es una sombra directa del objeto, ¿sí? Es la luz, la sombra que conocemos de uno que se emite porque viene de un foco, ¿no? Esta es la sombra directa. La sombra difusa es esta mini sombra borrosa que aparece en todos los objetos que hacen, es que esta sombra difusa es la que hace que las cosas pisen las fotografías, ¿no? Entonces, esta fotografía se va a componer por dos, una sombra directa y una sombra difusa que ahorita la vamos a crear, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos sombras siempre las tenemos que hacer y es la clave para hacer que nuestro fotomontaje quede bien, ¿no? Y haga dudar a las personas de, ¿es una fotografía o es fotomontaje? ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a crear primero la sombra directa, ¿sí? ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a crear una copia de la persona tal cual. Vamos a jalar el layer, el icono del layer nuevo. La pego ahí detrás. Y ven que le pone ahí persona 1, copia. Vamos a seleccionar la persona 1, copia, ¿sí? Y la vamos a mover para verla, cómo va a estar cambiando. Háganlo, por favor. Nada más control C, control V, ¿verdad? O control C o control V. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas funciona, ¿no? Yo puedo control C, control V, se copia, o puedo arrastrar el layer al icono de nuevo layer y va a crear una copia de ese layer. Ya que está creada esa copia, vamos a convertirla en sombra. Es decir, vamos a volverla negra completamente. Y para eso nos vamos a auxiliar de el ajuste de niveles o levels. Recuerden que se puede teclear control L o command L para que nos aparezca la ventana. Y vamos a llevar, perdón, cancelar. Vamos a asegurarnos que esté seleccionada la copia como tal, control L, a ver, seleccionar el original. Y vamos a llevar todas las luces a la sombra, ¿sí? Y ven que apareció este error, ahorita lo vamos a corregir, ¿no? Pero que sea todo negro.
todo negro, ¿de acuerdo? Damos clic en OK y si les queda este error, que muy posiblemente si les queda este error de píxeles, también lo vamos a hacer con control U. Vamos a quitar la saturación y vamos a aplicar la luminosidad. Sí, este error, algunas fotografías sale y algunas otras no. Esto depende de qué tipo de color o del formato de la fotografía, ¿no? Muchas solo puede funcionar esto con levels. Se hace todo negro y listo, con esto ya funciona. Si no funciona y quedan estos errorcitos de píxeles de la colorimetría, nos vamos a auxiliar de este comando del tono y saturación, ¿de acuerdo? Ya que esté completamente negro, la persona, vamos a comenzar a editarla, ¿no? Hagan esto, por favor. Ya. Ya. Ahora, segundo requisito, ya está en negra la foto, la persona. Segundo requisito, ese layer de la sombra debe estar por debajo de la copia de la original. Entonces muevan la persona, el layer, hacia debajo de la original. ¿Sí? Debe quedar por detrás. ¿Sí? Y está mi hija en clase. ¿Están escuchando los gritos? Profe, ¿cómo la paso como por detrás? Simplemente es mover el layer debajo de la original. ¿Sí? Simplemente es arrastrar el que ahí te permite decir en dónde la quieres. Simplemente es por debajo de la original. ¿Ya están ahí? Ya. Bueno, ahora vamos a volver a poner la persona exactamente por debajo, que coincidan. Vean que ya se ve el bordecito ese negro. Y ahora vamos a transformar esta fotografía. Pero también tenemos que entender geométricamente de dónde vienen las luces. Y cada foto va a ser diferente, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a identificar? Viendo las sombras, ¿no? Viendo las sombras que hay en la fotografía. Y en esta fotografía vemos que este punto de aquí, de la fotografía, es este punto de aquí en la sombra, ¿sí? Si yo trazo una línea, ese es el rayo de sombra que hay en la fotografía. Es decir, que esta sombra viene de una lámpara que debe estar por acá, más atrás, que a lo mejor no sale en la foto, y que está emitiendo luces en ese sentido y por ende está creando sombras en esta dirección, en este ángulo. ¿De acuerdo? ¿Esto se Sí. entiende? Es geometría, esto literalmente es geometría. Bueno, pues esto mismo lo tenemos que hacer como con la línea de horizonte, ¿sí? Yo puedo crear, primero vean cómo lo hago, voy a crear una línea, un layer nuevo a la que le voy a llamar trazo de sombra, ¿no? Primero véanlo y ahora lo hace. Este trazo de la sombra, nuevamente con el brush o con el pencil o con la tecla B, voy a crear uno sólido con un píxel o dos o tres, ¿no? Simplemente es una línea auxiliar en color rojo y voy a trazar, voy a dar un clic y luego un shift. ¿Se acuerdan qué pasaba? Cuando hacía esto me trazaba una línea recta, ¿no? Entonces, ya encontré el rayo de luz, ¿no? Ya encontré ese trazo de la sombra de esta escena. ¿Gabriela está conectada? Creo que no. Es que veo que se está conectando a mentes virtuales. ¿La tienen ustedes? ¿Le pueden mandar mensaje?
¿Le digo que se conecte o qué? Sí. Bueno, ya mandé. Ya se lo mandé. Ya mandé el chat. Ok. Ahora, déjenme borrar los dibujos de Zoom. Ahí está. Este es el trazo de la sombra. ¿Sí? Hasta aquí se entiende, ¿no? Que este es el rayo de la sombra. ¿Sí? Sí. Bueno, este rayo me va a servir para entender dónde debería de ir la sombra, ¿no? Si yo la pongo ahí en la persona, en la cabeza, me está indicando hacia dónde va a ir su sombra. ¿Sí? Háganlo, por favor, tracen esta línea. Hagan un layer nuevo que se llame trazo de sombra. Para hacer el layer nuevo. Ah, ya lo vi, ya lo Es... vi. Ujú. Profe, se me hace línea que nada es horizontal o vertical. Bien, da control Z. Recuerden que hay dos formas de hacer líneas rectas. Una, si das, mira, lo voy a hacer yo primero para que lo vean. Tengo un layer nuevo. Tengo un layer nuevo, tengo el brush, el color, ahí está activa la herramienta. Si yo doy un clic con el mouse primero, ya di el clic ahí, ya está el puntito, y después oprimo Shift, me va a trazar una línea recta hacia el segundo punto donde yo dibuje, donde dé clic. Voy a dar un clic aquí arriba, tengo la tecla Shift oprimida, doy clic y me dibujó una línea recta, ¿sí? Esta forma de primero dar el clic y luego el Shift y luego el clic me va a permitir dibujar líneas rectas donde yo diga clics. Pero, por lo contrario, si oprimo primero Shift y después el clic, me va a dibujar solo líneas, perdón, me va a dibujar solo líneas en horizontal. ¿Sí? Entonces primero es el clic y luego... Primero es el clic y luego Shift y luego el otro punto. Pero a mí aún así me siguen saliendo ¿Horizontales? horizontales. Suelta el clic, también eso es importante. Porque también, bueno, es que también es un poco, también si doy clic Sí, más bien y... es soltar el clic, o sea, literal clic, shift, lo sueltas y luego lo vuelves a poner. Sí, más bien, sí, es más bien así, yo me confundí un poco. Más bien es si no sueltas el clic, sí hace la línea horizontal. Si sueltas el clic, ya hace la línea. Ay, por mi... Ya, trazo de sombra. Doy clic, shift y clic. Ya tengo ahí la línea del trazo de la sombra. ¿Ya la tienen? Sí. Ya. Ahora vamos a transformar esa línea, es decir, vamos a crecerla. Vamos a cambiarnos a la herramienta de mover. Aquí arriba a la izquierda, mover. O con la tecla V, vamos a mover la línea hacia el centro de la cabeza arriba. Y vamos a crecer esa línea con transformar con control T o command T. Y ven que aparecen las guías de transformación. Igual como cuando decimos que una persona, vamos a jalar de la esquina inferior derecha Profe, con no me Shift. apareció.
Acuérdense que debe estar seleccionada el layer de trazo de sombra. Y con Control T o Command T, según si tienen Windows o Mac, Era la T. T. Ya nos aparece y vamos a jalar desde la esquina inferior derecha y con Shift o Control, no me acuerdo, funciona diferente para ustedes. Vamos a jalar. Ya crecimos el rayo de sombras. Suelto clic, suelto Shift y oprimo la tecla Enter, es decir, aplico la transformación, ¿no? Ven que se pixeló, no importa, es una guía, ¿no? ¿Les funcionó? Sí. Sí. Va. Ahora pongan atención, porque, ojo, no significa que esa sombra se va a trazar en horizontal, sino que hay un segundo rayo de proyección de la sombra, ¿sí? Si yo este punto lo bajo al piso, literalmente esto es geometría, este punto estaría aquí en el piso, pero la sombra está aquí. Vean que hay un segundo rayo de sombra que es este, ¿sí? Es decir, hay un rayo donde se proyecta la sombra, que es este, que es el que acabamos de dibujar, pero hay un segundo rayo donde me está indicando la dirección de la sombra. Es decir, que esa luz está por acá, pero está aquí arriba, ¿no? Y aquí podría ser que estuviera la lámpara. ¿Se entiende esta parte? Sí. Geométricamente hablando. Pues vamos a hacer un segundo layer que sea lo mismo, trazo de luz, ¿no? O como sea. Ahorita los vamos a pegar esos dos layers. Y lo mismo, vamos a con el brush de este punto que se dibujó abajo, vamos a con Shift a trazar ese mismo rayo, esta línea chiquita. ¿Sí? Y lo mismo, la vamos a mover ahora al centro de la persona, ¿no? Es decir, que coincida con el punto, ahí está. Profe, ¿cómo sacamos la otra línea? ¿La de abajo? ¿Esta? Ajá. De aquí, ¿no? Si se fijan, aquí tracé la línea vertical, que digamos que este punto, Ok. ¿sí? Este punto del objeto lo trazo hacia abajo en vertical, hacia el piso, y de ahí lo encuentro nuevamente en la sombra, que es este punto. Sí, quizá esta sombra o esta fotografía está un poquito confusa porque la sombra está como un poco rara y es una forma circular, pero hay otras fotos en donde la sombra de los objetos van a ser más nítidas, o por ejemplo si tuvieran la sombra de las columnas, nos dirían exactamente dónde está el rayo y simplemente tenemos que copiar esa sombra de la persona, sería más fácil, ¿no? Pero esto va a depender de mucho de la fotografía, del render, de todo, ¿no? Pero que sepamos que este pequeño truquito de encontrar una sombra, que creo que es la única sombra en toda la galería, nos va a permitir entender hacia dónde van las sombras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se entendió este trazo? Entonces, lo mismo, vamos a mover. También traza la línea vertical, por favor, para que ahora que movamos, hagamos coincidir el piso, el centro de la persona, con el filo de donde inició la línea. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Lo mismo, vamos a transformar. Ahora vamos a crecerla así, un poquito más, sin que se deforme. Ahí.
ahí para que se crucen estas dos líneas. Y vamos a dar Enter. Y ahí es donde debe terminar la sombra de esta persona. ¿Sí? Profe, ¿cómo le hago para, porque cada vez que cuando muevo de que, o tengo que hacer otra capa, en la línea, Sí. Yo aquí ah, le puse trazo de luz ok, yo se para movía. poder editar, porque si no se te va a editar la otra, ¿no? Y no vas a poder juntarlas. Si vieron en su clase de geometría trazo de sombras, ¿no? Me parece. Creo que sí. Sí. Sí, ¿no? Al menos geometría, ¿no? Como tal. Lo hicieron con la regla y escuadras y todo esto, ¿no? Sí, Pi. Bueno, pues esto literalmente es principio de geometría, ¿no? Y esta es la clave de que los fotómetros... Perdón, y esta es la clave de que los fotomontajes queden bien hechos, porque hay muchas personas que esta parte de la geometría no la entienden, ponen sombras y las sombras todas chuecas y pues obviamente se ve un fotomontaje que no coincide con la geometría de la fotografía, ¿no? Bueno, ya que tenemos estos dos layers, ya tenemos ahí el trazo. Ahora vamos a volver a la sombra de la persona, es decir, a la persona 1 copia, para Profe, también ¿cómo transformar. lo hacía para que no se mueva de que la dimensión de las cosas? Creo que tu computadora era control, ¿no? Normalmente es shift, pero creo que en tu computadora era control. Sí, gracias. Nada. Ahora, vamos a seleccionar el layer de la persona 1, copia, que es la sombra, y la vamos a transformar también con control T. ¿Cuál seleccionamos, profe? ¿Copia qué? Ok. La copia, la que hicimos negra, que a mí se llama copia 1, persona 1 copia. Y vamos a transformarla con control T. Vean que ahí apareció, ¿no? ¿Sí? Si yo la arrastro, ven que ahí aparece la persona. ¿Sí? Si la transformo. ¿Ya la tienen ahí seleccionada? Ya. Bueno, ahora vean primero cómo lo hago yo, ¿no? Para transformar, ya aprendimos a transformar sin que se pierda la proporción o perdiendo la proporción, ¿no? Así pierdes la proporción o si oprimo Shift o Control, mantiene la proporción. Pero hay otra tecla, que va a depender de cuál es en su computadora, que es la de Control o en Mac es la de Command, ¿sí? Vean que la flechita del cursor cambia a una flechita blanca, ¿sí? Si se dan cuenta, oprimo ahí Command y cambia a una flechita blanca. Y eso ocurre cuando pongo el cursor en todos los cuadritos clave de esta imagen. Ven que se pone blanca, ¿no? O negra sobre la línea, ¿no? Blanco en el cuadrito, negro sobre la línea. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, Sí. esta forma de transformación me permite transformar
se llama transformación libre. ¿Qué significa? Que yo quiero arrastrar desde este puntito del centro de la cabeza de la imagen, con comando oprimido, voy a arrastrar y ven que ya me está permitiendo transformar de forma libre esa imagen, de tal forma que voy a llevar la sombra hacia ese trazo geométrico que acabamos de crear, para darle la inclinación correcta, la inclinación geométrica que debe tener la sombra. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿De acuerdo? Sí. Pero vean que ya solté ahí el clic, no he soltado command. Lo puedo soltar porque ya apliqué el efecto, pero queda como volteada, queda como, sí, pero como volteada, como si estuviera inclinada chueca rara. Entonces voy a seguir editando con command la sombra de tal manera que geométricamente como que se voltee. Es decir, voy a jalar este punto de aquí, voy a jalar este punto de acá. Y ven que puedo estar transformando de forma libre los puntos, los puedo estar jalando y los píxeles se van a estar adecuando a esa nueva caja que yo le vaya a asignar. Entonces, esto me va a permitir poder alinear geométricamente la sombra. ¿Sí? Si se fijan allá, alineé geométricamente la sombra. Más o menos coincide con que la caja de transformación se mete a la perspectiva de la fotografía, ¿sí? ¿Cuál sería? Más o menos así, ¿no? Estas líneas más horizontales y esta línea un poco más horizontal. Más o menos así, ¿no? Sí, cada fotografía también va a funcionar o va a reaccionar diferente a este comando, ¿no? De acuerdo a su tamaño y proporción. Y cuando ya más o menos intuya que la sombra está alineada geométricamente, ahí la voy a dejar, ¿sí? Voy a dar Enter para que aplique la transformación y desaparece la caja de transformar, ¿sí? ¿Sí se entendió? ¿Sí? A ver, A ver, hágalo. No importa que no sea perfecta, no va a ocurrir que es perfecta. Vean que mi sombra quedaron los pies ahí raros y la sombra no coincide. Ahora vamos a hacer que coincida. Este es el primer trazo, primer paso para más o menos crear la fotografía. ¿Sí? sí. A ver, háganlo. Yo lo voy a repetir por si lo quieren volver a ver. Si no, y si quieren hacerlo ustedes, adelante. Una vez que ya tengamos la sombra, quitamos todos los palitos, Quitamos la las, trazo. ajá, quitamos las guías. Y no se les olvide dar Enter. ¿De acuerdo? ¿Ya les quedó? Y pues va a ver más o Creo menos. que se ve muy raro, profe. Intenten alinearla. Este comando, lo malo es que si yo lo aplico ya una segunda vez, la caja de transformación ya se ortogonaliza, ya va a ser diferente. Por eso es importante que la primera vez quede bien. ¿Cuál es lo que debemos tener cuidado, tener en mente? Si yo la transformo, puedo aumentar la perspectiva. ¿Sí? Ven que es decir, estoy jugando ahí con su perspectiva, ¿no? Puedo como proyectarla hacia el infinito, ¿no? Entonces, hay que encontrar geométricamente la forma en que la sombra corresponda geométricamente a la figura, ¿no? Aquí sí sería un
un poco cuestión de como ir practicando, qué sombra se ve bien. Ven que si yo jalo este punto, va creciendo como la parte de la cabeza. Esto haría que el foco estuviera como más arriba de la persona. Si lo adelgazo, va haciendo como que el foco estuviera más lejos y va haciendo la perspectiva más estirada. De tal manera que debemos encontrar que geométricamente coincida la sombra con la geometría de la fotografía. Entonces, esto ahora sí que va a ser cuestión de que un poco vayan practicando las sombras. Había un truco que a mí me enseñaron mucho en la escuela, que me decían mis maestros: fíjate cómo están las cosas en la vida real. Observa mucho la vida real. Ve las sombras, cómo se ven en la vida real. Intenta igualarlas en el render. ¿Sí? Bueno, entonces es cuestión de que vayan practicando, ¿no? Un poco, ¿no? Poco a poco. Bueno, ahora ya que tenemos la sombra, vean que ahora si nos acercamos, también geométricamente puede ser que no coincida, ¿no? Que se sale, que los pies no quedaron bien, no se sientan bien y esto. Bueno, esta es la sombra directa. Ahora vamos a hacer la sombra difusa. Muchas veces esta sombra que hagamos va a necesitar que la completemos, ¿no? ¿Cómo la podemos completar? Con Brush, selecciono el color negro, activo la herramienta Brush, un poquito, 3 píxeles, y termino de dibujar algunas partes de la sombra, ¿sí? Sobre todo, aquí no es tanto, pero sobre todo si pongo una persona con bicicleta, pongo una persona con un portafolio, cosas raras, y la sombra no va a quedar perfecta, entonces yo la voy a terminar de dibujar perfecta, ¿no? Es el que yo me tome tiempo en hacer estos detalles es lo que va a lograr que mi render tenga más éxito, es decir, que realmente parezca más fotomontaje, que se pierda entre que si es fotomontaje o es real, ¿sí? Pero si no me gusta darle tiempo y tener cuidado con los detalles, pues a lo mejor mis renders no se van a ver tan reales, ¿no? Me van a cachar ahí, en el fotomontaje. Entonces, ya que tengo ahí la persona, la sombra, el siguiente paso es aplicarle una transparencia para intentar igualar este color de la sombra aquí con esta sombra que estoy creando. Es decir, que las sombras también sean iguales, ¿sí? Para eso, ya que apliqué la transformación, seleccionamos el layer y aquí en el panel de capas, aquí arribita, está una opción que se llama normal, ¿sí? Que es este. Si doy clic, me aparecen unas opciones de transparencia. Esta opción de normal son transparencias o junto a la opacidad, es decir, este es el porcentaje de transparencia que va a tener la capa o este es el efecto de transparencia que va a tener la capa. ¿Sí? Vamos a seleccionar la transparencia de multiplicar o multiply, por favor. Y estos efectos los vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Pero ahorita para terminar la sombra, vamos a aplicar la transparencia de multiplicar. Este efecto de transparencia multiplica, es decir, combina los valores numéricos de la imagen de fondo con nuestro layer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, profe. Sí. Sí, con el negro no se nota tanto porque es negro, pero por ejemplo, si selecciono la persona, la imagen tal cual, y le doy multiplicar, ven que transparenta la persona. ¿Sí? Ven que combina los valores numéricos de la imagen de atrás con la imagen de mi capa, ¿no? Entonces, voy a volverlo a normal. Apliquen ya el multiplicar a la sombra y vamos a ponerle una opacidad
de tal manera que se iguale al color de la sombra de la fotografía. ¿Sí? Puede ser que sea un 10, un 5. Vean que yo lo apliqué 15 y vean que el color se asemeja mucho ya al color que hay en la sombra de la fotografía. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí, profe. A mí como que geométricamente me queda un poquito chueca. Pero bueno. Ya que apliqué la transparencia correcta, que fue el 15%, y multiplicar, vamos a aplicarle un difuminado, porque normalmente todas las sombras, por muy definidas que estén, vean que tienen como un difuminado. Aunque ya lo tiene la fotografía, vamos a ir a un filtro, a menú filtro. Vamos a buscar el filtro de desenfocar. Y vamos a seleccionar el desenfoque gaussiano, que es el desenfoque que normalmente una cámara reflex genera, ¿no? Esas fotografías que tomamos en el iPhone de rostro, que hace difuminado lo de atrás, es este desenfoque, enfoque gaussiano. Entonces lo aplicamos, me abre esta ventanita del porcentaje de píxeles que se van a distorsionar. Vean que la imagen, entre más píxeles le aplique, más se va a distorsionar. Por tanto, simplemente vamos a aplicarlo unos pocos píxeles, ¿no? Quizá el punto 3, quizá el punto 6. Y vean que ya la sombra se vuelve difusa como las sombras reales. ¿Sí? Aplíquenlo, por favor. Yo lo voy a dejar en punto 5, el desenfoque gaussiano. Ya. Va. ¿Sí les está quedando? Sí. Sí. Va. Damos clic en OK y ya quedó el efecto. Digamos que esta sombra ya está lista, ¿no? Si yo la noto un poco, como fuera de la geometría. La voy a mover un poquito más para acá. Ahí está. Digamos que ya está la sombra directa. Ahora vamos con la segunda sombra, la difusa. ¿Sí? Entonces, vamos a crear una nueva capa por debajo de la foto original. Y no importa si queda por arriba o por abajo de la sombra. Lo que sí importa es que quede por debajo de la foto original de la persona. Le voy a llamar sombra difusa, ¿no? Por favor, hagan su layer de sombra difusa. ¿Listo? Sí, tiene que quedar abajo de la sombra, ¿verdad? La capa. Puede quedar arriba o abajo de la sombra, pero sí debajo de la foto de la persona. Ok. Y vamos a dibujar una sombra difusa con el brush, ¿no? Entonces activamos el brush y elijamos un brush difuminado, ¿sí? Que normalmente puede ser el primero, ¿sí? Y unos píxeles más o menos en 7, ¿sí? Y en color negro, ¿no? En color negro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Véanlo cómo lo hago yo. Es una sombra difusa que es donde pisan los zapatos. Profe, para el brush, ¿dónde le ponemos de que, como los tipos? Con clic derecho del mouse Ajá, esa herramienta, pincel, lápiz, eso. ¿Dónde está? y elige uno que esté Es así que no difuso, aparece. circular difuso. Les aparecen como textos, ¿no? Y como una muestra del pincel ya dibujada. Mm, No.
No, ahora sí que Para que te salga eso que le, o sea, nada compartirme. más. Sí. ¿Quién me puede compartir? Ah, ya. Mm, o sea, sale de que ahí digo, Ujú, actívalo, dale clic. Ahora da clic derecho sobre la pantalla. Ah, ya. Ahí está. Y ese es el primero. ¿Cuántos le ponemos? ¿Espera? Yo le puse 7. ¿De tamaño? Puse, sí, 7 píxeles. Ahora vean cómo lo voy a hacer. Me voy a acercar en zoom a la fotografía y con el color negro voy a empezar a dibujar muy sutilmente una manchita por debajo de los zapatos. ¿Sí? Ojo, es hacia abajo, no es alrededor. Es esa sombra difusa que en la vida real existe de todas las cosas que pisan por debajo. Si yo veo una maceta en el suelo, tiene esta sombra difusa. Si yo veo las patas de las sillas, tienen esa sombra difusa. Todo lo que ustedes vean que está parado en el suelo, pegado al suelo, sobre el suelo, tienen esta sombra difusa. Es muy sutil. ¿Sí? Y esta sombra difusa nos va a permitir que nuestra persona se meta al render. Es increíble, pero esta sombra va a hacer que se meta al render. Ven que ahí se ve negra, todavía muy mal lograda, ¿no? Simplemente es que se vea esa sombra. Muy sutil, muy pequeñita, unos cuantos píxeles. ¿Sí? Dibújenla, por favor. Profe, está muy fuerte mi color. Sí, en negro, ¿no? Tal cual. ¿O muy sólido? Sí, Elige un brush sí. más sólido. Si no, también podrías aplicar después un gaussiano, un desenfoque gaussiano. Pero, ¿cómo selecciono el pincel? Con clic derecho. ¿Quieres compartir tu pantalla para verlo? O sea, clic derecho y esto es lo que me sale. Sí, da clic en pinceles generales para que te abra la carpeta de los pinceles. No, otra vez. Más bien dale clic, ahí está, ahí lo puedes seleccionar. Selecciona este primero, el circular difuso. Ahí Pero está. ve, me sale muy fuerte. Sí, está bien, dibújalo así, así va bien. ¿Sí? Vamos a corregirlo ahorita. Simplemente estamos dibujando la sombra. Ahora le vamos a aplicar la transparencia. Va, gracias. Ahora, ya que la dibujé, sí es muy fuerte el color, está en negro. También vamos a aplicarle un efecto, una transparencia de multiplicar. Y vamos a bajarle la opacidad también, ¿no? Para que se comience a transparentar. ¿Sí? Ven que conforme le vamos bajando la opacidad, va a desaparecer. Esta sí tiene que ser un poco más oscura que la otra. ¿Sí? Yo lo voy a dejar en, creo que en 80. En 80 lo voy a dejar. Todavía se ve un poco oscura, se ve un poco irreal. ¿Sí? Ahora vamos a aplicar un efecto gaussiano. ¿De acuerdo? Voy a ir a filtro. Y incluso podría probar diferentes. Estos son desenfoques. Si pruebo el desenfoque gaussiano, ven que voy aumentando y se va difuminando. ¿Sí? Y se va quedando un poco mejor. También hay otro que funciona mucho mejor, que es desenfoque en movimiento.
Este desenfoque, vean cómo funciona primeramente. Tiene, aquí me muestra el ejemplo, no es que no lo voy a encontrar. Ahí está. Ahí está. Este es la cantidad que va a distorsionar. Y tiene un angulito aquí, un circulito, donde yo marco el ángulo hacia donde va a distorsionar el desenfoque. Este desenfoque movimiento sirve mucho para cuando queremos simular que una persona se está moviendo, que está caminando, y es ese barrido que se toma en las fotografías de movimientos, es este efecto. Pero para este efecto que estamos haciendo aquí, se puede colocar el de 0 grados, es decir, en horizontal completamente, y aumentar los píxeles también. Y como que jala un poco en horizontal la sombra difusa. ¿Sí? ¿Se fijan que un poco la va como borrando? ¿Sí? Por ejemplo, creo que en distancia 3 está bastante bien. ¿De acuerdo? Aún se Sí. sigue viendo falsa. ¿Sí? ¿Qué le hace falta para que se termine de ver real? Creo que todavía va a bajar un poco la opacidad. Creo que una opacidad como de 40 más o menos estaría bien. 40, ¿sí? Se ve muy tenue como la otra sombra. Bueno, voy a dar un último retoque, nuevamente con el brush, sobre sobre este filo muy pequeñito y voy a crear un nuevo layer que dé ese pequeño toque ahí al final, como ese micropíxel. Es decir, esta sombra difusa Profe, puede ser que hagamos 2 o 3 sombras pequeñas, ¿sí? no, nada. ¿Hacemos otra capa y ponemos otra vez lo mismo? Sí, pero más pequeña, como más, pegada a los zapatos, ¿sí? No tan, ¿sí? Lo mismo, multiplicamos. Entonces, esta sombra difusa muchas veces la podemos componer con 2 o 3 layers, ¿no? Cada foto va a ser diferente, cada efecto va a ser diferente. Lo importante es que nosotros vayamos dándonos cuenta que se vea real, ¿no? Entre más real se vea, más lo acercamos a la realidad, mucho mejor. Y estas dos sombras difusas deben estar por debajo, ¿no? De la persona. ¿De acuerdo? Ahora, un último toque que le voy a hacer, voy a transformarlas y las voy a aplastar un poquito para que sean como más... Ahí. Las voy a colocar por debajo. Ahí está. Profe, ¿y esto lo subimos? ¿Perdón? ¿Esto lo subimos o no? Esto lo van a subir, ahorita les voy a poner el link. ¿De acuerdo? Y así vayan dándole el toque. Realmente esto de la sombra difusa y la sombra a veces requiere que lo vayamos haciendo con sentimiento, poco a poco, y vayamos aprendiendo a utilizarla. Pero vean que ya quedó ahí la persona con, ya se siente ahora sí que está pisando el piso de la fotografía, ¿no? Ya se ve más real el efecto de la sombra. ¿De acuerdo?
Bueno, y ya nos quedan 2 minutos. Ya último, sería cuestión de ajustar los niveles, los levels de la persona para intentar igualar la luz, ¿no? De la persona con la luz de la foto, ¿no? Ven que la foto se ve muy blanca, pues mi persona también se debe ver un poco blancosa, ¿no? Como, ¿sí? También la saturación, o bajar un poco la saturación. Y un pequeño truquito que me he dado cuenta que funciona mucho es que la persona de la persona tal cual le aplicamos una transparencia de 3% y hace que los píxeles se mezclen con la fotografía y eso hace que se meta a la luz de la fotografía, ¿no? Y vean, ahí ya quedó, ya se ve ya muy real, ¿no? Parece que realmente está dentro de la fotografía, ¿no? A diferencia de las otras personas, ya se nota la diferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Pues nada, ¿qué les pareció este ejercicio de las sombras? Bien, profe. Ahí vamos. Harán cambios. Y este ejercicio con la sombra lo van a subir, ¿sí? Como práctica. Y se van a llevar de tarea, ahorita les voy a poner también el link, de ponerle sombra a las otras 2 personas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, pues nada, ya nos vemos entonces mañana a las 7. Gracias, profe. ¿Hasta cuándo lo tenemos para subir? Hasta mañana. La práctica. Profe, ¿qué le poníamos de 3%? Ajá, el 97%. O sea, una transparencia del 3%, una opacidad del 97%, más bien dicho. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, pues nos vemos mañana a las 7 de la mañana para seguir con este ejercicio de Photoshop. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Nada. Gracias. Gracias, profe. Bien. Bye. Gracias, profe.